¿Qué tal están? Bienvenidos. Ventajas de ser escritor. En este vídeo trataré las cuestiones relativas al proceso de la escritura en relación con la filosofía y las ventajas de ser escritor en el mundo del siglo XXI, con especial atención a los beneficios que ello proporciona al filósofo, pero también al novelista y a toda persona que se dedica a escribir, teniendo en cuenta también la riqueza de la novela filosófica y la mezcla de géneros, que es algo propio de este mundo contemporáneo en el que estamos viviendo. Voy a comenzar ahora con la redacción. Dado que la redacción es lo fundamental en el proceso de la escritura, pues me quiero centrar especialmente en este punto y en ese sentido la función de escritor supone escribir incluso de distintos géneros, si así se desea. No hay problema en que un filósofo escriba también novelas filosóficas y no solamente ensayos filosóficos o tratados filosóficos, por ejemplo. Y en ese sentido, la escritura pues tiene realmente una capacidad de crear mundos, de crear situaciones y de desarrollar pensamientos inigualable. En una época marcada por la aceleración, la sobreinformación, la fragmentación de la atención y la hegemonía de las redes sociales y de Internet, parecería que el lugar del escritor estuviese en peligro. Se ha dicho, por ejemplo, que la lectura está en decadencia, que los hábitos de consumo cultural se han empobrecido y que la escritura ha sido desplazada por la imagen, por el flujo inmediato y efímero de lo audiovisual. Sin embargo, esta visión es parcial y en muchos aspectos errónea. No solo el escritor no ha desaparecido, sino que ha ganado nuevas funciones, nuevas posibilidades, y en muchos sentidos se puede decir que una libertad inédita en la historia de la cultura, especialmente gracias a la era digital en la que estamos viviendo. Ser escritor en el siglo XXI no es simplemente un acto de nostalgia, es un gesto de resistencia y al mismo tiempo una acción afirmativa, un ejercicio de la potencia creativa que se despliega en múltiples dimensiones y direcciones. El escritor actual, lejos de estar confinado en los márgenes de la cultura, habita un espacio privilegiado. Puede ser un novelista, a la vez un filósofo, un narrador híbrido, un ensayista transdisciplinar, un pensador de su tiempo. Puede mezclar géneros, construir ficciones filosóficas, abrir interrogantes existenciales, intervenir en el debate público y proponer imaginarios alternativos. Nunca antes fue tan amplio el terreno donde se siembra la palabra escrita. Y, en este sentido, cabe decir que puede entenderse la escritura como modo de vida, como modo de existencia. La primera y más fundamental ventaja de ser escritor en el siglo XXI es que escribir transforma la existencia. No se trata de una actividad meramente profesional, ni de un oficio exterior a la vida del sujeto. Escribir es un modo de ser, de estar en el mundo, de construir una relación profunda con uno mismo y con la realidad. En un mundo donde prima la velocidad, la distracción y la superficialidad, el acto de escribir es un acto de concentración, de atención, de ralentización, de profundidad. El escritor no solo escribe libros, escribe también su vida, su conciencia, su vínculo con el mundo, etc. Para el filósofo, esto adquiere o representa una importancia radical. La escritura permite afinar el pensamiento, encontrar las palabras exactas o adecuadas que den cuenta de una intuición profunda, por ejemplo, explorar las paradojas, los abismos, las tensiones de la existencia. No hay filosofía sin estilo, decía Deleuze, este gran filósofo francés. Y esto es porque la filosofía no solo piensa, escribe el pensamiento, le da forma, lo transmite a través de una lengua. El filósofo escritor es alguien que no se limita a analizar conceptos, los dramatiza, los vitaliza, los convierte en experiencias también, y desde este planteamiento pues hay que considerar también o analizar el acceso democrático y las posibilidades técnicas del escribir. Además, en el siglo XXI podemos decir que ha surgido una democratización sin precedentes del acceso a la escritura y a la publicación. Mientras que durante siglos la publicación estaba mediada por élites culturales, por academias, por editoriales restrictivas, hoy el escritor puede publicar su obra de manera autónoma, en plataformas digitales, en blogs, en redes, en libros autopublicados
o mediante editoriales independientes. Puede también experimentar con formatos, desde la novela hasta el microensayo, desde la prosa poética hasta la novela gráfica o el hipertexto digital. Y esto no significa una banalización de la escritura, como a veces se argumenta, sino más bien una apertura del campo literario a nuevas voces, a nuevas formas, a nuevos públicos. El escritor puede hoy encontrar lectores en cualquier parte del mundo, puede dialogar con tradiciones culturales distintas, puede también mezclar registros, jugar con el lenguaje, subvertir géneros, etc. Y además esto representa sin duda un beneficio particular para el novelista y el filósofo. Pensemos en la novela filosófica, un género que ha sido históricamente marginal y difícil de clasificar. Hoy, sin embargo, este tipo de literatura encuentra un nicho de lectores entusiastas que buscan algo más que entretenimiento, ya que realmente buscan pensamiento narrado, pensamiento realizado en personajes o expresado en personajes, en situaciones, en dilemas éticos o metafísicos. Obras como las de Milan Kundera, Coetzee, Pascal Bruckner o incluso Michel Houellebecq se han convertido en referentes contemporáneos de esta mezcla entre reflexión y ficción. De hecho, ser escritor hoy permite transitar esos territorios sin pedir permiso, sin justificarse ante géneros cerrados. Y de esta manera, la escritura puede comprenderse como forma de resistencia también. Ser escritor en el siglo XXI implica también un gesto de resistencia frente al olvido, la superficialidad y el consumo inmediato. Escribir requiere tiempo y exige tiempo al lector. Es una forma de rebelarse contra la lógica del like y del scroll infinito, contra la dictadura de la instantaneidad. En este sentido, escribir es también habitar otra temporalidad, otro tiempo, una temporalidad más lenta, más honda, más humana, más humanizante, se podría decir también. Frente a la fragmentación del yo que promueve la vida digital, la escritura permite una integración del sujeto, una reconstrucción también de su unidad narrativa, y para el filósofo y el novelista esto tiene consecuencias existenciales también. La escritura no solo expresa el pensamiento, lo ordena, lo pule, lo somete a prueba, y en ese proceso también transforma al sujeto que escribe. El escritor es en este sentido alguien que se piensa a sí mismo mientras escribe, que además se convierte en otro al poner en palabras lo que antes era solo, podemos decir, intuición o caos interior. Y la escritura además es un acto político en el sentido más amplio del término, no porque deba necesariamente emitir inicios de juicios ideológicos, sino porque reivindica el valor de la palabra en un mundo que tiende a su devaluación. El escritor es hoy un artesano del sentido, un defensor también de la complejidad frente al simplismo, un creador de mundos posibles cuando el real se agota o se vuelve en cierta medida inhabitable. Y la escritura también puede entenderse como creación de comunidad. En cuanto lugar de la lectura, ser escritor hoy permite construir comunidades de sentido. Aunque escribir sigue siendo una actividad solitaria, los canales de publicación y difusión han hecho posible que esa soledad se transforme en diálogo. Las redes de lectores, por ejemplo, los clubs de lectura, las plataformas de discusión crítica, los foros literarios, los podcasts culturales, todos ellos constituyen espacios donde el escritor puede, sin duda, compartir, debatir, aprender, influir. Y todo esto supone que esta dimensión comunitaria de la escritura es especialmente valiosa para el filósofo. La filosofía ha sido, históricamente, una conversación, un ejercicio, podemos decir, dialógico, y hoy puede prolongarse más allá de las aulas y los libros técnicos. El filósofo que escribe puede entrar en contacto con lectores no especializados. Puede también plantear preguntas fundamentales a un público amplio. Puede
incluso sacar la filosofía de los muros académicos y devolverla a su lugar originario, la plaza, el mercado, el foro, las calles, la conversación ciudadana. Y, de hecho, muchos pensadores contemporáneos han, diríamos, optado por formas de escritura híbrida que les permiten acceder a un público más diverso sin renunciar al rigor. Pensemos en Byung-Chul Han, en Roberto Calasso, en Zygmunt Bauman, en Peter Sloterdijk. Su éxito demuestra que existe un deseo de pensar en profundidad y que la escritura puede canalizarlo de modo efectivo y real. Y además de todo esto, la escritura puede comprenderse como laboratorio de mundos, de creación de mundos. Y hay que decir que ser escritor hoy implica tener la posibilidad de crear mundos posibles, de imaginar alternativas al mundo dado, también, en una época en la que parece haberse agotado la capacidad de imaginar futuros. La literatura, y en especial la novela, tiene un papel crucial. Puede ensayar otras formas de vida, otros órdenes sociales, otras posibilidades de ser, y el novelista es, en este sentido, un ontólogo práctico. Construye seres, situaciones, historias, dilemas que funcionan como espejos o anticipaciones. Y cuando la novela se hace filosófica, esa creación de mundos se intensifica. Ya no se trata solo de entretener, sino de pensar narrativamente, de problematizar también la realidad a través de la ficción. Y desde esta perspectiva, el filósofo que escribe novelas, por ejemplo, no traiciona la filosofía, la prolonga y la convierte en drama, en pregunta, en experiencia estética. Tal vez sea la vía más fecunda hoy. No renunciar a la teoría, pero sumergirla también en la carne de la vida, en el conflicto, en la emoción, en lo particular. La novela filosófica no sustituye al tratado, lo complementa, lo interroga, lo humaniza en cierto modo. Y desde este planteamiento también se puede decir que la escritura tiene otras muchas funciones, pero realmente, diríamos, a veces no se es consciente de la capacidad que tiene de sugerir nuevas posibilidades en relación con la vida, en relación con la política, en relación también con los comportamientos éticos, etc. Y también vale para poner sobre la mesa los grandes problemas de la vida social, que son bastante, diríamos, considerables actualmente en pleno siglo XXI, y en ese sentido se puede decir que la función de la escritura es amplísima y no se restringe solamente a cuestiones culturales, existenciales y ontológicas, sino que tiene otras muchas más también. En cualquier caso, la escritura es un ejercicio de libertad interior, sin ninguna duda. En una época donde la subjetividad es bombardeada por estímulos constantes, algoritmos que predicen nuestras decisiones, discursos prefabricados y expectativas externas, la escritura se convierte en un espacio de libertad radical. Escribir es uno de los últimos actos donde el sujeto puede organizar su experiencia sin rendirle cuentas a un código externo o a una lógica de mercado. Escribir es hablar con uno mismo en voz alta, sin necesidad de audiencia previa, sin cálculo. Es también trazar un mapa interior en un mundo donde lo interior es constantemente exiliado o atacado en muchos casos. Para el filósofo, esta libertad no es solo psicológica, que también, es ontológica, pensar sin ataduras ideológicas, sin lenguaje prestado, sin dogmas institucionales preestablecidos. Exige un tipo de soledad creativa que solo la escritura proporciona. La libertad de escribir es, para el pensador, la libertad de constituir su propio mundo conceptual. Como enseñó, por ejemplo, Nietzsche, no se piensa realmente hasta que se escribe, y no se escribe de verdad hasta que se asume la responsabilidad de lo pensado como una creación propia, no derivada. Y de este modo, el novelista, por ejemplo, por su parte, encuentra en la escritura la posibilidad de poner en escena libertades imposibles en la vida ordinaria, personajes que hacen lo que uno no se atreve a hacer, mundos donde el tiempo se curva o se detiene, conflictos donde el alma se muestra desnuda,
Esa libertad estética es una forma profunda de libertad espiritual también. Y la escritura, además, es pues una especie de vehículo de cambio, de metamorfosis, de transformación. No se puede exagerar la realidad de que la escritura nos transforma. Quien escribe no es el mismo antes y después de haberlo hecho. No porque haya aprendido una lección, sino sobre todo porque al poner en palabras una experiencia, una intuición o una angustia, esa vivencia queda reconfigurada, reestructurada, integrada en una nueva forma de identidad. Escribir, por tanto, es dar forma y al dar forma uno se transforma, se podría decir. Esto vale tanto para la literatura como para la filosofía. El ensayo es una forma de autoconstrucción, la novela también. Cuando el escritor da forma a un personaje, a una escena, a un conflicto, no solo construye una obra, se construye a sí mismo. Se confronta también con sus fantasmas, sus obsesiones, sus mitologías personales, etc. Por eso escribir no es solo comunicar, aunque también es convertirse. Kafka no escribió para decir algo al mundo, sino para sobrevivir a sí mismo. Pessoa no escribía tampoco para ser leído, sino porque su escritura, sin hacer su escritura, se habría disuelto. La escritura es para muchos escritores una forma de conservar la identidad frente al vacío o incluso una forma de crearla desde cero. Y además de todo esto, y hay una ventaja secreta de ser escritor que hoy en día es algo bastante obvio, que frente a la inestabilidad, la fragmentación del yo, el nihilismo de la vida posmoderna, por ejemplo, el escritor tiene un espacio donde reconfigurarse desde la palabra, donde hacer del caos materia de arte y de pensamiento. Y esto es también importantísimo. La hibridación, además, como riqueza creativa de los escritores. Uno de los signos más fascinantes del siglo XXI es la abolición progresiva de las fronteras entre géneros. La novela ya no es solo narrativa ficcional cerrada, el ensayo ya no es solo análisis argumentativo, la filosofía ya no es solo tampoco teoría abstracta, las fronteras se diluyen, se contaminan, se fertilizan mutuamente y esto es también algo que da más capacidad creativa a los escritores. Es una inmensa oportunidad para el escritor contemporáneo. Hoy puede mezclar registros, puede escribir una novela con digresiones filosóficas, un ensayo con relatos, una autobiografía con análisis sociopolítico. Puede crear una obra que sea a la vez testimonio, arte, reflexión, experiencia estética y pensamiento vivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.